Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea en sus vidas. Hoy, mañana y siempre, Dios bendiga a esta estimada audiencia. En este día vamos a meditar conforme a la voluntad de Dios en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 12, versículo 7. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios bendiga su santa palabra. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta hora yo renuncio a todo intelecto humano, para que seas tú hablando conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Tú que disciernes el pensamiento y la intención del corazón del hombre, habla hoy conforme a la voluntad del que vive, del que reina y del que ha de venir. Tú que sabes, Señor mi Dios, por qué motivo has dado este mensaje. Y en este día, que sea tu palabra manifestada por medio de tu sierva, para la gloria y honra de tu nombre. Dios nos bendiga a todos. Amén. La gloria y la honra sea para Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que el Señor puso en mi corazón. El Señor me habló al respecto de los talentos, de los dones, lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero déjame decirte que estas manifestaciones del Espíritu Santo son para el provecho de nosotros, pero con un solo fin. Están al servicio de Dios. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas es para que nosotros le sirvamos a Él. Y Dios ha depositado dones y talentos con un solo fin, que sean utilizados en su obra para la edificación de su pueblo, para la salvación de las almas. Hoy Dios está hablando con nosotros respecto de las responsabilidades que tenemos con Él, lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, en lo que no le hemos cumplido. Entonces Dios nos está llamando es para hacer su voluntad conforme a su propósito. Si Él ha depositado en ti los dones, los talentos, ha puesto en ti la gracia para que tú seas un instrumento en sus manos, seas parte del cuerpo de Jesucristo, y te está llamando a hacer su voluntad, hay un mandamiento principal que Dios nos ha dejado a todos, y es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y todo aquel que crea será salvo. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, contar de que las almas alcancen a Jesucristo, contar de que la iglesia sea edificada, el cuerpo de Cristo sea edificado. Y Dios ha puesto en nosotros sus talentos, sus dones con un solo fin, de que nosotros seamos administradores de los mismos para el beneficio de la obra del Señor. O sea, todos formamos parte de un cuerpo y todos somos uno en el mismo cuerpo, pero hay que poner a trabajar lo que Dios ha depositado en ti, hay que ponerlo a accionar, a activarse, porque por lógica Dios lo ha puesto, pero depende de ti si lo estás proyectando. Digamos, al primero le dieron 5 talentos, al segundo le dieron 2 talentos y al último le dieron 1 talento. Al de 5 lo multiplicó en 5 más, fueron 10. Al segundo, que le dieron 2, lo multiplicó, dio 4. Y al último lo enterró y se olvidó de él hasta que viniera el dueño de los talentos. Cuando nosotros tengamos que entregar cuenta por lo que Dios ha depositado en nuestras vidas para que lo utilicemos para su gloria y honra, y lo pongamos en práctica y sea manifestada la gloria de Dios en nuestras vidas y crezcamos más y más en el Espíritu, pues entregaremos cuenta. El que tuvo 5 pues multiplicó en 10. ¿Por qué? Porque él puso en práctica lo que Dios depositó en su vida. Dios depositó los talentos, los dones, para que fuera el nombre de nuestro Señor exaltado y su manifestación fuera llegada a cada necesidad, a cada vida, creciendo espiritualmente y dejándose dirigir por Dios. El de 5 lo convirtió en 10, pero el de 2, en base a la medida que Dios le había dado, él también accionó y lo multiplicó en 4. ¿Cómo? Buscando de Dios, buscando de su presencia, llenándose de su espíritu y cumpliendo con los mandamientos del Señor de predicar el evangelio y accionando en Dios, creyendo en Dios, haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Pero el que Dios le dio uno solo, porque sabía que no estaba en tanta capacidad de soportar mucho, él pensó que este hombre accionaría y no accionó, o la mujer, dependiendo de la condición de la que sea, hombre o mujer, dependiendo lo que Dios haya puesto en la persona. Este lo enterró, sabiendo que podía haberlo puesto a generar en los bancos y todo lo demás. Lo enterró y se olvidó de ese talento. Déjame decirte que todos nosotros tenemos dones y talentos de parte del Señor. Toda la creación de Dios lo tiene, porque Dios
no da a unos más y otros menos porque no le da a otros nada. A Dios le da a cada quien en base a la medida que puede soportar, pero todos son indispensables en el camino del Señor. Acuérdate que no, en un ojo no es lo mismo que sea todo el cuerpo. No todo el cuerpo está compuesto de ojos. El cuerpo está compuesto de diferentes partes. Tenemos los ojos, tenemos la nariz, la boca, el olfato, todas las cosas en el cuerpo, ¿verdad? Y cada uno tiene su estima, todos son necesarios. Las piernas, los pies, todo es necesario en un cuerpo. Entonces, si nosotros todos somos necesarios en el cuerpo, cada quien tiene una finalidad, cumplir con la labor que Dios le ha llamado. El de la vista, pues tiene que ver. El del olfato, pues tiene que oler. El del gusto, pues tiene que saborear. La boca tiene que comer. Y así, cada quien tiene su función, cada uno tiene su responsabilidad. Pero entonces, si uno dejara de hacer la responsabilidad que tiene, pues el cuerpo se pone mal, porque no está haciendo la función que tiene delante de los ojos de Dios, de accionar para que el cuerpo todo funcione. ¿Entiendes? Entonces, todo el cuerpo tiene que funcionar en la dirección que Dios le ha mandado. ¿Cómo? Hacer la voluntad de Dios, cumplir con el ministerio que Dios le ha llamado. Dios nos ha dicho ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y todo aquel que crea será salvo. Vemos cómo Dios llama al apóstol Pablo, que antes tenía el nombre de Saulo. Le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pensaba que lo que estaba haciendo estaba agradable a Dios. Y vemos que Saulo estaba persiguiendo la iglesia porque pensaba que estaba sirviéndole al Señor y que estaba guardando sus palabras, que estaba guardando con su escritura. Pensaba que esta gente estaba en contra del lineamiento de Dios, pero déjame decirte que Pablo estaba equivocado. En este caso, Saulo estaba equivocado. Él estaba equivocado porque él perseguía a la iglesia sin saber que esos eran hijos de Dios. Él se equivocó, pero Dios lo llamó con un objetivo de que rectificara lo que estaba haciendo, porque Dios sabía quién era él delante de su presencia. Y vemos cómo Dios lo llama y lo convierte, y verdaderamente vemos el convertimiento de este hombre y rectifica su condición a hacer lo que Dios le agrada, desechando por basura todo su intelecto humano, todo lo que tenía de parte del conocimiento erudito que había conseguido a los pies de Gamaliel. Vemos que este hombre decide dirigirse por la voluntad de Dios y tomar del conocimiento de Dios para accionar y hacer la obra. Ahora Pablo deja de ser perseguidor de la iglesia, sino empieza a predicar el evangelio, y vemos cómo Dios lo manda a los gentiles a predicar de su palabra. Vemos que él emprende en Dios conforme a la voluntad, porque él estaba desviado de lo que era la verdadera palabra de Dios, lo que Dios le había llamado a hacer. Él lo estaba haciendo de una forma y no entendía. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que Él nos ha mandado a hacer, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, lo que Él quiere hacer en las vidas de los demás. Porque Dios quiere accionar en la vida del hombre, Dios quiere transformar la vida del hombre. Y déjame decirte que tú eres el vaso que Dios quiere usar para glorificarse en aquellas vidas que tienen necesidad de Dios. Esta palabra es para que cree. Esta palabra es para que está dispuesto a recibirla. El que está dispuesto a recibir esta palabra de parte del Señor. Porque hoy Dios está llamando. ¿Qué estás haciendo con los talentos y los dones que te di? ¿Los estás poniendo por obra? Mira que yo voy a venir pronto. El Señor viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Acciona. Para que no te pase como a ese que enterró el talento. Eso es a nivel particular. Para que no me pase como el que enterró el talento. O sea, todo individual. Tenemos que hablarlo individual. Porque yo tengo que hacer lo que Dios me ha mandado. Si Dios me ha mandado ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea será salvo, pues ese es mi llamado. Dios me ha llamado a eso. A ti Dios te ha llamado a eso. A que prediquemos su palabra, que prediquemos del evangelio, de la palabra de vida, la palabra de salvación, la palabra que edifica, que restaura, que exhorta, que redarguye, que reprende, pero que te restaura, te hace vivir, te transforma a manera tal de
de Dios glorificarse. ¿Tú sabes quién era Pablo? Él estaba persiguiendo la iglesia. A él fue que le dieron la ropa de Esteban cuando lo estaban apedreando, y Esteban veía los cielos abiertos y decía que no le tomara en cuenta ese pecado. Estaban matando a Esteban, un varón de Dios metido en la brecha con el Señor. Saulo era perseguidor de la iglesia, o sea, estaba en una condición que no es la apropiada, no es la más indicada para un cristiano. Vemos que su condición no era la más apropiada, la más indicada en ese momento, o sea, perseguidor de la iglesia. No había discernido bien las escrituras y se había confundido en realidad el lineamiento de Dios. Pero gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él enderezó sus pasos y lo llamó a predicar el evangelio. O sea, lo llamó a rectificar de lo que estaba haciendo. Estaba mal, estaba matando al pueblo de Dios, o sea, a los hijos. Mira, uno tiene que discernir lo que uno está haciendo, porque tú no puedes llamar hijo del enemigo a un hijo de Dios si en ti está el Espíritu de Dios. Tú tienes que discernirlo. Lo que pasa es que Pablo tenía la letra, y la letra mata. Ahí no hay discernimiento de espíritu, ahí no está la presencia de Dios, hasta que Dios se le presente y él conoce a Dios. ¿Ve la diferencia? Tú no puedes matar a alguien que está en el espíritu sin discernir que es el Espíritu de Dios que está operando en la persona. A Esteban lo mataron por falta de conocimiento, por no discernir, porque pensaban que lo que ellos hacían era lo que estaba haciendo Jesús, y lo que Jesús hacía no era de Dios. ¿Ve? Porque estaba desviando a todos aquellos que estaban creyendo en Jesús. Jesús vino a predicar el evangelio, vino a manifestar la obra de Dios, vino a cumplir la palabra de Dios, a cumplir el propósito de Dios. Entonces ellos pensaron que Jesús no era el propósito de Dios, que Jesús no era el vaso que Dios había mandado para cumplir su palabra, para que predicara el evangelio, para que instruyera las almas, para que diera salvación, para que diera vida, para que hiciera milagros, prodigios. Jesús no era ese rey que ellos esperaban. O sea, la persona de Jesús para ellos no era el Mesías, no era el maestro, no era él. Y también lo desecharon. ¿Ve? Desecharon al Hijo de Dios, al dueño de la viña. Desecharon al hijo del dueño de la viña. ¿Cómo es posible? Al heredero lo desecharon. Ellos desecharon la piedra del ángulo. Ellos desecharon al que constituyó todo. ¡Wow! ¿Pero por qué? Porque no discernía, porque la letra es la que mata, mas el Espíritu vivifica. Juan bautizaba en agua, pero el que venía después de él bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Ahí está. Cuando tú vienes en la presencia de Dios, me imagino a Jesús con la presencia de Dios, y permitió el Señor que pasara todos los escenarios que tiene que pasar para que Jesús falleciera y después resucitara, y vemos la manifestación del Espíritu Santo. Ahí vemos el poder manifestado de Dios, cómo descendió sobre los discípulos, sobre los 120 que creyeron, que esperaron ahí en Galilea, confiado de que descendería la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios que estaban esperando. Y vemos que esa manifestación de aquel día de Pentecostés hoy en día es manifestada en nuestras vidas, en todos aquellos que creemos en Dios, en todos aquellos que estamos esperando en Dios. Vemos la manifestación. Hoy Dios quiere que esa manifestación de su Espíritu Santo, la presencia de Dios en tu vida, los dones, los talentos de Dios en tu vida, que Él ha sembrado en ti, ha depositado en tu vida, sean manifiestos a todos aquellos que tienen necesidad. Porque, ¿qué hacía la manifestación del Espíritu Santo en estos Galileos? Lo que hacía era lo siguiente: que ellos hablaban en otras lenguas, y en las lenguas que hablaban era glorificando a Dios. O sea, lo que Dios ha depositado en tu vida sea para la gloria y honra del Señor, y seas tú un vaso, un instrumento para que aquellos se maravillen de que Dios ha hecho de ti un vaso de honra para honrarle a Él y para hacer el llamado a todos aquellos que necesitan de salvación. Cuando el Señor Jesucristo
vaya a hacer el juicio final y ponga unos a la derecha y otros a la izquierda y le diga: por cuanto me diste de comer, por cuanto me diste de beber, por cuanto estuve enfermo, por cuanto estuve preso. Y vemos todas las cosas que Dios le va a decir a todos aquellos que van a ser aceptos delante del Señor. Es porque accionaron, hicieron la labor que tenían que hacer aquí en la tierra, se prepararon, hicieron lo que Dios les mandó, a ser siervos, a ser servidores. A ser servidores, Dios nos ha llamado a ser servidores. Dice que el que vaya a ser más alto, pues tiene que ser el más bajo en esta tierra. Jesucristo vino a servir. Y Él nos ha dado el ejemplo de que nosotros debemos ser siervos, servir a todos aquellos que están necesitando de Dios en esta hora, necesitando una palabra de aliento. Cuando tú predicas, tú le estás sirviendo. Tú estás sirviendo a Dios y tú estás cumpliendo el mandamiento. Cuando tú siembras, tú estás sirviendo a Dios y estás cumpliendo el mandamiento. Dios te llama a sacar el divikai. Dios te deja dirigir. Dios te encamina. Porque debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios hoy nos manda a que lo que Él ha depositado en nosotros sepamos sembrarlo y ponerlo por obra. Sepamos cómo hacerlo delante del Señor. Porque ciertamente no hay cosa que hagamos en esta tierra que Dios no nos recompense a mayor. Acuérdate que este hombre que sembró 5 talentos los multiplicó en 10. Y el que sembró 2 los multiplicó en 4. O sea, ellos proyectaron. Y así como proyectaron, ellos se les multiplicó su bendición, tanto espiritual como física, lógico. Porque Dios bendice tanto física como espiritualmente. Porque no hay cosa que tú vayas a dejar en esta tierra que Dios no te dé 100 veces más. Es decir, que construyen el cielo para que sobreabunde las bendiciones de Dios en tu vida, en tu familia, en todo aquellos que tengan necesidad, porque no solamente eres tú, porque si tú eres un llamado a servir, déjame decirte que muchos van a ser bendecidos por ti. Porque a eso Dios nos ha llamado, a ser siervos delante del Señor. Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué lo hace. Hoy Dios nos redarguye y nos dice: no dejemos de hacer lo que Dios nos ha llamado. Accionemos en lo que Dios nos ha llamado. No desviemos la mirada ni a derecha ni a izquierda. No nos enfriemos. Es caliente que tenemos que accionar. Es en el espíritu que debemos estar. Al Señor le agrada a los tibios, porque los tibios no hacen nada. El Señor más bien lo vomita de su boca. Imagínate los fríos. Al menos ahí Dios puede hacer algo para ver si lo prende. Pero los que están prendidos, los que están calientes, que se accionen en Dios y hagan el propósito que Dios los ha llamado. Nuestros talentos, nuestros dones, esos son para el servicio de Dios. Porque para eso Dios los puso. Dios no los puso para que estuvieran enterrados. Dios no los puso para que nos olvidáramos de ellos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, ayúdanos en esta hora para que cumplamos contigo a lo que nos has llamado. Señor, ayúdame a cumplir contigo. Hazlo a nivel personal. Vamos a hacerlo a nivel personal. Padre, ayúdame a cumplir, porque simplemente vasos en tus manos somos. Somos instrumentos en las manos de Jesucristo para hacer tu voluntad. Señor, tu palabra es clara cuando me dice: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea será salvo. Señor, es necesario que las almas lleguen a Jesucristo. Son muchas las almas que se están perdiendo en este momento. Mi Dios, porque falta más de nosotros. Falta más de nosotros, más. Porque tal vez si nosotros también le decimos, tal vez otra persona ya le habló, dice la palabra: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tal vez tú le hablas, ya otro le habló, pero tú tal vez le hablas y Dios le inquieta. Pero mira, esto no es el que quiere ni el que puede, sino de que Dios tiene misericordia. Pero si Dios te ha constituido a ti un vaso, no te puedas perder la bendición. Mira, por un alma que se acepta a Jesucristo, son multitudes de pecados que se cubren. Multitudes de pecados. O sea, es maravilloso cuando un alma se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Esto es lo más hermoso que hay. Dios quiere que las almas se arrepientan. Pero esto no es de estar arrepintiéndose. O sea, que la persona va a estar repitiéndose cada rato. No, esto no es así. No.
La persona se arrepiente de corazón y verdaderamente Dios acciona y obra en él. Un convertimiento veraz, un convertimiento pleno de Dios. A Dios la gloria, pero Dios quiere en realidad que la gente se conviertan de corazón, que se arrepientan verdaderamente de corazón, reconozca que todos somos pecadores y que debemos buscar a Dios para que Él nos pueda permitir entrar delante de su presencia en los días postreros, que nosotros podamos tener entrada delante del trono de la gracia de Dios por medio de su sacrificio, porque la hayamos confesado ahorita, a tiempo, es a tiempo. Acuérdate que en la muerte ya no hay memoria de Dios. En el Seol, ¿quién alabará al Señor? Nadie. Ahí el crujir de dientes. Ahí no hay esperanza para nadie. Mira, si acaso Dios lleva a alguien para mostrarle, pero lo saca. Si acaso. Pero después de que el enemigo te lleva, ahí no hay esperanza. No hay ni una esperanza de ver destello, de luz ni nada por el estilo. Y tú sabes a quién le duele eso al Señor. Al Señor le duele esas cosas cuando las almas se pierden. Por eso el Señor nos está llamando a nosotros que hagamos la voluntad de Él y que cumplamos el propósito con Dios. El propósito de predicar el Evangelio. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, haz tu obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple con Dios al llamado que Dios ha constituido en ti, conforme a la voluntad del Rey. Amén. Déjate dirigir por Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. En las manos estamos de Jesucristo.